Nubes azules cubrían Buenos Aires con un manto espeso, lavando los colores brillantes de la ciudad y convirtiéndola en el lienzo monocromo de un pintor minimalista. Samantha Valdivieso estaba sentada en el acogedor salón de la casa de sus padres, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de té refrescante. Su padre, Humberto Valdivieso, un hombre señorial de 63 años, con las sienes cenicientas y una mirada penetrante en sus ojos castaño oscuro, observaba a su hija mientras dejaba a un lado el periódico. En su mirada había una expresión de preocupación. Conocía demasiado bien a su única hija como para no notar la sombra de inquietud en su rostro. «Samantha, ¿pasa algo entre Daniel y tú? Es la tercera vez que vienes a visitarnos sola en el último mes», dijo con voz suave, pero con un dejo de preocupación. Samantha levantó la vista e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada, más bien una mueca. «Ha cambiado, papá. No es el mismo hombre con el que me casé hace 5 años». Dejó la taza sobre la mesa y se llevó las rodillas al pecho como si se defendiera de una amenaza invisible. Constantes retrasos en el trabajo, cenas de negocios, viajes de negocios. Es como si viviera con un fantasma. Llega tarde, se va pronto, y cuando acabamos juntos en casa, hay un muro de silencio entre nosotros. Humberto frunció el ceño. Daniel Oliveira nunca había sido su favorito. Dueño de un pequeño concesionario de automóviles, a Humberto no le parecía lo bastante serio para su talentosa hija. Pero Samantha se enamoró, y su padre no interfirió en su felicidad, aunque desde el principio tuvo la premonición de que aquel matrimonio no le traería más que dolor. «Hija, hay diferentes momentos en un matrimonio. Quizás tenga realmente dificultades con el negocio». Humberto intentó ser objetivo, aunque una voz interior le sugirió que el problema era mucho más profundo. «Su negocio está prosperando. Al menos eso es lo que él dice», rió Samantha con amargura. «¿Sabes qué es lo peor? Ya no siento nada cuando él está cerca. Ni calor, ni amor, ni siquiera irritación. Solo vacío». La madre de Samantha, Celeste Valdivieso, una mujer elegante de postura impecable y delicados rasgos faciales que había transmitido a su hija, entró en la habitación. Llevaba una bandeja con croissants recién hechos, pero se detuvo en el umbral al oír la última frase de su hija. «Samantha, cariño, no digas eso. Solo estás cansada». Celeste dejó la bandeja y se sentó junto a su hija, estrechándole las manos entre las suyas. «Tu nuevo romance te está quitando demasiada energía. Quizá Daniel y tú deberíais tomaros un tiempo libre, ir a algún sitio los dos solos». Samantha negó con la cabeza, soltando sus manos. «No es cansancio, mamá, y no es una novela. Llevo 2 meses bloqueada. No puedo escribir ni una línea. Ricardo me llama todas las semanas, recordándome los plazos, y yo me siento delante de una pantalla en blanco y me siento como un completo mediocre». Humberto se levantó de la silla y se acercó a su hija, poniéndole una mano en el hombro. «Escúchame, Samantha. Si quieres a Daniel, tienes que luchar por tu matrimonio. Averigua qué está pasando. Habla con él. Pero si…» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Si descubres algo que no puedes aceptar o perdonar, que sepas que esta casa siempre está abierta para ti. Y yo siempre estaré de tu lado». Samantha asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre siempre sabía encontrar las palabras adecuadas para apoyarla. Incluso ahora, cuando su mundo se resquebrajaba, su tranquilidad le daba esperanzas. «Gracias, papá. Intentaré hablar con él. A lo mejor estoy siendo demasiado dramática». Se levantó y abrazó a su padre, respirando el olor familiar de colonia cara y puros de su infancia. Después del desayuno, Samantha se despidió de sus padres y salió a la calle. La lluvia se había intensificado y ella se levantó el cuello del abrigo, protegiéndose de las gotas frías. Su sedán negro estaba aparcado a las puertas de la mansión Valdivieso, un enorme edificio de estilo colonial en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. Al ponerse al volante, Samantha cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. Hoy tenía que trabajar en el café Noche Estrellada de su mejor amiga Valeria. Se había convertido en una tradición ir allí todos los jueves e intentar escribir en el acogedor ambiente lleno de aromas de café y bollería. O al menos fingía escribir, para que Valeria no se preocupara. El café estaba situado en el corazón del barrio bohemio de Palermo, entre galerías, tiendas de antigüedades y boutiques de diseño.
Cuando Samantha entró, la campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente, atrayendo la atención de varios clientes habituales que saludaron con la cabeza. Valeria Montagna, una mujer menuda con una mata de pelo negro rizado y unos ojos vivaces del color de la miel oscura, vio enseguida a su amiga y corrió hacia ella, extendiendo los brazos para abrazarla. «Samantha, tienes un aspecto horrible, cariño», dijo sin más, abrazando a su amiga. «¿Qué te pasa? ¿Otra vez esa tuya?» «No empieces, Vale», la interrumpió Samantha cansada. «Es que no puedo escribir, eso es todo. Es como si todas las palabras se hubieran evaporado de mi cabeza». Valerie miró a su amiga con escepticismo, pero decidió no insistir. Acompañó a Samantha a su mesa favorita en el rincón, medio oculta por una exuberante palmera tropical en una bañera, y regresó unos minutos después con una taza de café fuerte y un trozo de tarta de chocolate. «Invita a la casa», guiñó un ojo, colocando el plato delante de Samantha. «El chocolate cura las heridas del alma». Samantha sonrió agradecida y abrió su portátil. El cursor parpadeó en una página en blanco como burlándose de ella. Hacía 3 meses que había empezado a trabajar en una nueva novela, una historia sobre una mujer que lo perdió todo en un día y se vio obligada a empezar su vida desde cero. Irónicamente, ahora le parecía que ella misma estaba a punto de perder todo lo que apreciaba. Las horas en el café transcurrieron lentamente. Samantha escribía algunos párrafos, luego los borraba, volvía a intentarlo, y de nuevo quedaba insatisfecha con el resultado. Hacia el mediodía, el timbre de su teléfono móvil interrumpió su agonía. «Samantha, soy Ricardo. ¿Cómo va la novela?» La voz del editor sonaba impaciente. Samantha cerró los ojos y respiró hondo. «Ricardo, estoy trabajando en ella, pero necesito más tiempo». «¿Tiempo? Ya lo hemos reprogramado 2 veces. El editor planea tener el libro para la temporada de verano, lo que significa que necesito el manuscrito a más tardar a finales del próximo mes para las ediciones finales». Ricardo siempre hablaba rápido, como si cada segundo de conversación le costara dinero. «Lo comprendo, y lo haré a tiempo». Samantha no podía creer sus propias palabras, pero ¿qué otra cosa podía decir? «Eso espero. Tu última novela sigue en las listas de los libros más vendidos. El editor espera que el nuevo libro tenga el mismo éxito». El tono de Ricardo se suavizó un poco. «Samantha, tienes talento. No nos defraudes. Y a ti misma». Después de hablar con su editor, Samantha sintió que la presión aumentaba. Cerró el portátil y llamó a Valerie. «Necesito algo más fuerte que el café», dijo, masajeándose las sienes. Valeria trajo 2 chupitos de brandy de Jerez y se sentó frente a su amiga. «Suéltalo», exigió, deslizando uno de los vasos hacia Samantha. «Y no digas que no pasa nada. Te conozco desde hace 15 años y sé cuando estás triste». Samantha bebió un sorbo de brandy, sintiendo que el fuego líquido le quemaba la garganta. «Creo que Daniel me engaña», dijo por fin, mirando fijamente al espacio que tenía delante. Valeria no pareció sorprendida. Esperó en silencio la continuación, golpeando la mesa con los dedos. «El jueves pasado, encontré una factura del restaurante El Cielo en el bolsillo de su chaqueta. $200 por una cena y una botella de champán. Cuando le pregunté, me dijo que estaba atendiendo a un cliente potencial». Samantha bebió otro sorbo. Y entonces, anteayer, llegó un mensaje a su teléfono. No iba a leerlo, pero apareció en la pantalla. Todo lo que decía era: «No puedo esperar para nuestro viaje. Besos, y un corazón». «Cabrón», exhaló Valeria, agarrando el vaso de chupito como si quisiera aplastarlo. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé. Quizá todo tenga explicación. Quizá es Arturo, su socio». Samantha intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Arturo le envía mensajes con corazones y besos?» «Samantha, despierta, ese asqueroso te está engañando». Valeria alzó la voz, y varios clientes se giraron en su dirección. «Shh». Samantha puso la mano sobre la palma de su amiga. «Lo sé. En el fondo, lo sé. Pero admitirlo significa admitir que 5 años de mi vida han sido una mentira». Valeria se ablandó y apretó la mano de Samantha. «5 años no. Puede que haya cambiado recientemente, o siempre ha sido así, pero ocultaba bien su naturaleza. Sea como sea, te mereces algo mejor». Samantha llegó tarde a casa esa noche.
Su piso y el de Daniel estaban en la 10ª planta de un moderno complejo de apartamentos con vistas al río. Antes le había parecido el lugar perfecto para su familia. Ahora las enormes ventanas panorámicas y el espacio abierto del salón combinado con la cocina lo hacían sentir vacío y frío. Daniel ya estaba en casa. Estaba sentado en el bar con un vaso de whisky, mirando algo en su tableta. Cuando Samantha entró, ni siquiera levantó la vista. «Ya estoy en casa», pronunció ella, quitándose el abrigo y dejando el bolso en la consola junto a la entrada. «Ya veo», respondió Daniel con frialdad, sin apartar la vista de la pantalla. Samantha se acercó a él y miró por encima de su hombro. En la pantalla había algunos documentos financieros, columnas de cifras y gráficos, nada personal ni sospechoso. «¿Qué tal el día?», preguntó, tratando de iniciar una conversación. «Bien», Daniel levantó por fin la vista hacia ella, y a Samantha le sorprendió lo extraño que parecía. El mismo pelo oscuro ligeramente teñido de gris en las sienes, los mismos ojos azules y los pómulos bien definidos, y sin embargo, al mismo tiempo, una persona completamente distinta. ¿Has vuelto a ir a ese café? ¿Cuándo vas a empezar por fin a escribir en casa como la gente normal? Cuando haya un ambiente en casa para escribir, contestó Samantha, sintiendo la irritación hervir en su interior. Daniel sonrió y se terminó el whisky de un trago. ¿No te gusta el ambiente? Quizá debería contratar a una orquesta para que toque mientras buscas inspiración. Había un sarcasmo no disimulado en su voz. Quizá deberías estar en casa más a menudo y pasar tiempo conmigo en vez de... Samantha hizo una pausa, sin saber si estaba preparada para decir la acusación en voz alta. ¿Con quién, Samantha? Daniel entrecerró los ojos, su voz se volvió peligrosamente tranquila. Habla, ahora que has empezado. Samantha dio un paso atrás, sintiéndose de repente débil de rodillas. Olvídalo, estoy cansada y quiero dormir. Se dirigió al dormitorio, sintiendo la pesada mirada de su marido sobre ella. La mañana no trajo alivio. Samantha se despertó con dolor de cabeza y una sensación de inquietud que no la había abandonado en las últimas semanas. Daniel ya no estaba. Siempre se marchaba temprano, evitando desayunar juntos y cualquier oportunidad de mantener una conversación significativa. Encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con la pulcra y casi caligráfica letra de él. Llegaré tarde esta noche, cena de negocios con clientes. No me esperes levantada. Samantha arrugó la nota y la tiró a la papelera. Otra noche sola, otra excusa, otra mentira. No podía seguir viviendo así, entre la esperanza y la desesperación, entre la fe y la sospecha. Después de prepararse un café, se sentó a la mesa de la cocina y abrió su agenda. Hoy no tenía planes, ni citas, ni compromisos, solo el vacío del día que necesitaba algo que llenar. Sacó el teléfono, a punto de llamar a Valeria, cuando vio la cartera de Daniel sobre la mesa. Nunca la olvidaba. Al parecer hoy tenía mucha prisa. Samantha cogió la cartera y sintió que se le aceleraba el pulso. Sabía que no debía hacerlo, que era un abuso de confianza, pero... La confianza en su relación estaba rota desde hacía mucho tiempo. Abrió la cartera y empezó a revisar su contenido. Tarjetas de crédito, algo de dinero, tarjetas de visita de socios, nada fuera de lo común. Pero en uno de los compartimentos encontró un papel doblado 4 veces. Al desplegarlo, Samantha vio una copia impresa de la reserva del vuelo de mañana. Buenos Aires a Bariloche, vuelo de las 10 de la mañana. 2 billetes, ida y vuelta. Nombre del pasajero, Daniel Oliveira. Y un segundo nombre que dejó a Samantha sin aliento. Florencia A. Castillo. Florencia A. Sus ojos se volvieron negros y Samantha se hundió en su silla, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo empezó a encajar. El extraño comportamiento de su marido, su frialdad y las llamadas nocturnas que recibía cuando salía al balcón. Las sospechas resultaron ser ciertas, pero eso no lo hizo más fácil. Al contrario, el dolor que ahora atormentaba su corazón era casi insoportable. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, goteando sobre la impresión del billete y emborronando la tinta. Samantha permaneció así, inmóvil, hasta que sonó el teléfono, sacándola de su aturdimiento. Era Valeria. ¿Vienes al café esta noche? Tengo un postre nuevo que... La alegre voz de su amiga se interrumpió al oír un sollozo reprimido al otro lado de la línea. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tenía razón, Vale,
le tembló la voz a Samantha. Me está engañando, con una mujer. Se llama Florencia. Hubo silencio al otro lado del cable, y luego Valerie exhaló. No vayas a ninguna parte. Pasaron la tarde juntas, repasando recuerdos del pasado y pensando en el futuro. Por la noche, Samantha se sentía agotada emocionalmente, pero más tranquila. Había tomado una decisión. Mañana hablaría con Daniel antes de que se fuera con su amante. Se merecía al menos eso, la oportunidad de decir todo lo que había acumulado durante meses. Cuando Valerie se marchó, Samantha permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces del atardecer. En algún lugar, entre los millones de luces, había una mujer llamada Florencia Castillo que le había arruinado la vida sin siquiera conocerla en persona. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Daniel había vuelto antes de lo que prometía la nota. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una excitación poco habitual en él. «Llegas pronto», dijo Samantha sin moverse de su asiento junto a la ventana. La reunión terminó antes de lo que esperaba. Colgó el abrigo en el perchero y se dirigió a la cocina sin mirarla. ¿Has cenado? No, no tengo hambre, respondió ella, observando sus movimientos. Qué fácil le resultaba mentir y fingir. Daniel abrió la nevera, sacó una botella de agua y dio unos sorbos golosos. Luego, como si recordara algo, se dirigió a la puerta principal y empezó a revisar los bolsillos de su abrigo. ¿Buscas esto? Samantha levantó la cartera que aún sostenía. Daniel se puso visiblemente tenso, pero se recompuso rápidamente. Sí, gracias. Creía que la había perdido. Se acercó a ella y le tendió la mano. Samantha le entregó la cartera a su marido, observando atentamente la expresión de su rostro. Por una fracción de segundo, la preocupación brilló en sus ojos, pero rápidamente se controló, volviendo a su habitual máscara de ecuanimidad. ¿Has mirado mis cosas? Su voz sonaba tranquila, pero Samantha vio cómo apretaba la mandíbula, delatando la tensión. No a propósito. Te dejaste la cartera encima de la mesa y quise moverla a un lugar más seguro, mintió, decidiendo no dar todas sus cartas a la vez. ¿Vas a algún sitio? Daniel se metió la cartera en el bolsillo trasero del pantalón y se dio la vuelta, dirigiéndose al bar del salón. Sí, mañana salgo en un viaje de negocios, a Bariloche. Sacó una botella de whisky y vertió el líquido ámbar en un vaso. Un cliente quiere comprar un nuevo modelo de coche deportivo, pero está indeciso. Tengo que convencerle. Mentira tras mentira. Samantha sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. 5 años de matrimonio, 5 años de convivencia, y ahora estaban en su propio salón intercambiando mentiras como moneda falsa. De acuerdo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó ella, intentando mantener un tono informal. 2 días. Volveré el miércoles por la noche. Daniel bebió un sorbo de whisky y finalmente la miró. ¿Puedo traerte algo? Aquella pregunta, tan casual, tan normal en una pareja de enamorados, hizo que a Samantha se le revolviera el estómago. ¿Cómo podía preguntar algo así sabiendo que estaba volando para pasar un fin de semana romántico con su amante? No, gracias, contestó, apretando los puños para no gritar. ¿A qué hora sale tu vuelo? Podría acompañarte. Daniel se atragantó con su whisky y tosió, tapándose la boca con la mano. No hace falta. El vuelo sale temprano y tienes un libro en el que trabajar. Dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a ella, intentando abrazarla. Mejor concéntrate en escribir. Ricardo me ha llamado hoy para preguntarme cómo te iba. Samantha se apartó de sus brazos, sintiendo que cada roce le dejaba quemaduras invisibles en la piel. ¿Te ha llamado Ricardo? ¿Por qué? Su voz temblaba de sorpresa. Está preocupado por los plazos. Ya sabes, los libros no se escriben solos. Daniel se encogió de hombros con exagerada despreocupación. Aquello fue el colmo. La compostura de Samantha se resquebrajó. «No te atrevas a decirme cómo escribir mis libros», exclamó, sintiendo que la ira crecía en una oleada, anegando todas las demás emociones. «¿Y desde cuándo hablas con mi editor a mis espaldas?» Daniel levantó las manos en un gesto conciliador, pero no había remordimiento en sus ojos, solo irritación. «Cálmate. Me llamó porque no podía localizarte, y tengo derecho a preocuparme por tu carrera. Soy tu marido, por si lo has olvidado». Su tono era condescendiente, como si le hablara a un niño malhumorado. «Marido». Samantha sonrió amargamente. «¿Y qué significa eso para ti, Daniel? ¿Ser un marido?» Suspiró y se dio la vuelta, claramente sin ganas de continuar la conversación.
No empecemos otra vez. Estoy cansada y quiero descansar antes de mi vuelo de mañana. Claro que necesitas fuerzas para tu viaje de negocios. Samantha no pudo contener el sarcasmo en su voz. Pero aún así te despediré mañana. Me levantaré temprano. Daniel se volvió bruscamente hacia ella, con la cara llena de ira. He dicho que no. ¿Qué parte de esa palabra no entiendes, Samantha? Casi gritó, perdiendo el control. No necesito tu despedida lacrimógena y tu drama en el aeropuerto. ¿Dramas? ¿Desde cuándo despedirte de tu marido se ha convertido en un drama? Samantha también alzó la voz, sintiendo que la tensión le secaba la garganta. Desde que empezaste a convertir cada conversación nuestra en una escena de tus novelas melodramáticas. Dio un paso hacia ella, con los ojos entrecerrados. Estoy harto, Samantha, de tus sospechas, de tus rabietas, de tus quejas perpetuas. ¿Sospechas? ¿Acaso no tengo motivos? Llegas a casa pasada la medianoche. Recibes constantemente mensajes que contestas en el baño para que no pueda ver. Evitas la intimidad conmigo durante meses. Samantha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. Y ahora este repentino viaje de negocios. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Daniel tiró el vaso que sostenía en la mano y este se hizo añicos contra la pared, dejando una mancha ámbar en la pintura blanquecina. Estás convirtiendo un viaje de trabajo normal en una especie de thriller de espías. ¿Qué es lo siguiente, Samantha? ¿Vas a buscar notas de amor en mis bolsillos? ¿O contratar a un detective para que me siga a todas partes? Con estas palabras, salió del dormitorio, dejando a Samantha sola. La noche transcurrió en un inquietante medio sueño. Samantha estaba tumbada en la cama, mirando al techo con los ojos muy abiertos. Daniel no regresó. Samantha escuchaba cada susurro en la puerta, esperando sus pasos, pero solo oía el sonido de la lluvia, que empezó a medianoche y no paró hasta la mañana. A las 6 de la mañana, Samantha se levantó de la cama. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto y el insomnio, pero ese era el menor de sus problemas. Se dio una ducha fría para poner en orden sus pensamientos. Luego se secó y peinó cuidadosamente el pelo, se puso un estricto vestido negro y se maquilló, ocultando los rastros de las lágrimas de la noche. Al mirarse en el espejo, Samantha se sintió satisfecha de su aspecto. Nadie habría adivinado que la noche anterior su mundo se había derrumbado. Parecía severa, elegante y un poco distante, la máscara perfecta para lo que estaba a punto de hacer. El vuelo de Daniel estaba programado para las 10 de la mañana. Eso significaba que tenía que llegar al aeropuerto a más tardar a las 8:30 para la facturación y otras formalidades. Ahora solo eran las 7. Eso le dejaba tiempo a Samantha para idear un plan. Bajó a la cocina y puso la cafetera en el fuego. Mientras el agua hervía, Samantha sacó de un cajón del escritorio una copia impresa del horario de vuelos que había encontrado en la cartera de Daniel. Después de beberse una taza de café negro cargado, Samantha sintió una oleada de energía. Lavó bien la taza, la secó y volvió a dejarla en el suelo. Luego preparó un pequeño bolso, llaves, teléfono, cartera, documentos. Todo lo necesario para ir al aeropuerto. Cuando salió del piso, subió por las escaleras en lugar de coger el ascensor, por miedo a encontrarse con alguno de sus vecinos. No le apetecía explicar su salida anticipada con un atuendo tan elegante. Hacía fresco después de la lluvia de la noche. El asfalto mojado brillaba a la luz del sol matutino, dando la ilusión de limpieza y novedad. Samantha respiró hondo el aire húmedo, lleno de los olores de la ciudad, los gases de los tubos de escape, la tierra húmeda de las macetas de los balcones de los vecinos, el humo de los cigarrillos del fumador que estaba en la entrada. Su sedán negro estaba aparcado en un lugar conocido del aparcamiento subterráneo. Samantha se puso al volante, accionó el contacto y salió a la calle. A esas horas aún no había mucho tráfico, y esperaba llegar al aeropuerto antes que Daniel. El trayecto duró unos 40 minutos. Tras aparcar en el aparcamiento del aeropuerto, Samantha se sentó en el coche un rato, reuniendo fuerzas. No sabía exactamente qué haría cuando viera a su marido con su amante. ¿Haría una escena? ¿Se iría en silencio? ¿O intentaría hablar con ellos? Por fin se decide, sale del coche y se dirige a la Terminal B. Estaba abarrotada, incluso a esas horas. Turistas con grandes maletas, gente de negocios con tabletas y ordenadores portátiles, recepcionistas con carteles y ramos de flores.
El ajetreo habitual de los aeropuertos que antes le había parecido tan emocionante y lleno de posibilidades a Samantha. Ahora se sentía como una extraña entre tanto tráfico y ruido. Samantha encontró un lugar apartado junto a una columna que le permitía ver bien la entrada principal y los mostradores de facturación. Sacó su teléfono y fingió estar ocupada leyendo, pero en realidad observaba atentamente a los pasajeros que llegaban. A las 8:25 vio a Daniel. Entró por la puerta principal con una pequeña maleta de ruedas. Vestía impecablemente, traje azul oscuro, camisa blanca y corbata a juego. Llevaba el pelo bien peinado y una barba incipiente le daba la misma imagen de hombre de negocios de éxito que tanto había cautivado a Samantha. Daniel se detuvo cerca de la entrada, claramente esperando a alguien. Miró su reloj, golpeó impacientemente con los dedos el asa de su maleta y miró a su alrededor. Samantha agarraba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No apartaba los ojos de su exmarido, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y una extraña expectación casi masoquista. Por fin vería a la mujer que había destruido su matrimonio. Y allí estaba. Incluso desde la distancia, Samantha se dio cuenta de que era la misma Florencia Castillo. Una mujer alta y delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una elegante coleta. Llevaba un vestido rojo ajustado que realzaba su figura y unos tacones altos que hacían que sus piernas parecieran aún más largas. Se movía con la gracia de una bailarina, maniobrando con seguridad entre la gente, mientras arrastraba tras de sí una enorme maleta, claramente diseñada no para un viaje de negocios, sino para unas vacaciones completas. Cuando Florencia vio a Daniel, se le iluminó la cara con una sonrisa. Aceleró el paso, casi corriendo hacia él. Daniel también sonrió, la misma sonrisa que Samantha no había visto en meses. Una sonrisa llena de calidez y alegría genuina. Se encontraron en medio del pasillo. Florencia se lanzó al cuello de Daniel, abrazándolo con el ardor de una amante que había extrañado a su amado. Luego, sin pudor, lo besó en los labios, apasionadamente, posesivamente, como si quisiera reclamarlo para el mundo entero. Samantha sintió que algo se rompía en su interior. Era la prueba definitiva, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Daniel la engañaba, y no solo la engañaba. Estaba enamorado de esa mujer. Era evidente en la forma en que la miraba, la forma en que respondía a su beso, la forma en que su mano acariciaba suavemente su espalda. Samantha no supo cuánto tiempo permaneció así, observándoles. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos parecieron horas. La pareja se dirigió a los mostradores de facturación, todavía abrazados e intercambiando sonrisas. Se veían tan felices, tan bien juntos, que Samantha casi podía entender la decisión de Daniel. Casi. Tenía que irse inmediatamente, con la poca dignidad que le quedaba. Pero sentía los pies pegados al suelo y sus ojos se negaban a apartar la vista de la felicidad ajena construida sobre las ruinas de la suya. Daniel y Florencia se acercaron a la recepción. Samantha vio cómo entregaban sus papeles al empleado de la aerolínea y hablaban de algo, riéndose de algún chiste compartido. Luego se dirigieron hacia la zona de control previa al vuelo, todavía cogidos de la mano. Y entonces Samantha sintió como si se abriera paso. Sin darse cuenta de lo que hacía, avanzó empujando a la gente. Sus tacones golpeaban el suelo de mármol del aeropuerto, contando los segundos que faltaban para la inevitable confrontación. «¡Daniel!», gritó cuando la distancia entre ellos se redujo a 10 metros. Se detuvo y se giró al oír su nombre. Su rostro, que acababa de resplandecer de felicidad, se quedó de repente petrificado. La mano que sujetaba el brazo de Florence temblaba pero no se soltaba. «¿Samantha?», su voz sonó sorprendida y asustada al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo que tú, despidiendo a un ser querido», respondió ella, acercándose. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Solo que el problema es que mi hombre favorito se va volando con otra mujer». Florencia, de pie junto a Daniele, perdió la confianza por primera vez. Cambió la mirada de Daniel a Samantha y viceversa, claramente sin entender lo que estaba pasando. «Daniel, ¿qué?», empezó, pero Samantha la interrumpió. «Daniel, ¿por qué no nos presentas? ¿O no le contaste a tu nuevo ligue de la existencia de tu esposa?». La voz de Samantha sonó con furia contenida. La cara de Florencia cambió, con los ojos abiertos de asombro. «¿Esposa? ¿Estás casado?».
Apartó la mano de Daniel como si se hubiera quemado. Tuve una esposa, murmuró Daniel entre dientes apretados, sin mirar a Florencia. Su mirada estaba fija en Samantha. Ya hablamos de esto ayer, Samantha. ¿Por qué el circo? ¿Circo? Samantha rió, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Me mentiste, Daniel? ¿Le mentiste a ella también? ¿O ella sabía que se acostaba con un hombre casado? Una pequeña multitud de curiosos empezó a reunirse a su alrededor. La gente cuchicheaba, incluso alguien sacó su teléfono y empezó a grabar el escándalo. Aquí no. Daniel agarró a Samantha por el codo e intentó apartarla, pero ella arremetió. ¿Por qué aquí no? ¿Te da vergüenza? ¿O temes que tu nuevo juguete descubra cómo eres en realidad? Florencia, recuperándose del shock inicial, se interpuso entre ellas. No soy un juguete, dijo, mirando a Samantha a los ojos. Y me dijo que se divorciaba, que ya no vivís juntos. ¿Es así? Samantha desvió la mirada hacia Daniel. ¿Y cuándo te las arreglaste para mudarte de nuestro piso? El rostro de Daniel se contorsionó de ira. Dio un paso hacia Samantha, acercándose tanto que solo ella pudo oír sus palabras. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Nunca te he querido como la quiero a ella. Con ella me siento vivo. Y contigo, solo existo. Esas palabras golpearon más fuerte que una bofetada física. Samantha sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Eres un monstruo, susurró. No, solo soy un hombre cansado de fingir. Se enderezó y añadió en voz alta para que todos lo oyeran. Alguien como tú debe estar en un contenedor. Voy a pedir el divorcio. Cuando vuelva, te quiero fuera de casa. Con esas palabras, agarró a Florencia del brazo y tiró de ella hacia la zona de control, dejando a Samantha de pie en medio del aeropuerto, rodeada de las miradas curiosas de desconocidos. Se quedó inmóvil, mirando a la pareja que se iba. Florencia miró hacia atrás una vez, con una expresión de confusión en el rostro y... ¿compasión? ¿Compasión? Daniel no miró atrás ni una sola vez. Cuando se perdieron de vista, Samantha se hundió lentamente en el asiento más próximo. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta, pero no se permitió llorar. Aquí no. No delante de toda esta gente. Estuvo sentada así mucho tiempo, sin darse cuenta del paso del tiempo. Pasaban los pasajeros, se anunciaban los vuelos, la vida en el aeropuerto seguía su curso, pero para Samantha era como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, sacó su teléfono y marcó un número que le resultaba familiar. «Valerie, soy yo». Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Samantha, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?» La voz de su amiga estaba llena de preocupación. Tenía razón, Vale. Le seguí hasta el aeropuerto. Se fue volando con ella con una tal Florencia. Habló Samantha mecánicamente, como si estuviera leyendo las noticias. Dijo que yo pertenecía a un basurero, que iba a pedir el divorcio. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces Valeria tomó la palabra. ¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte. En el aeropuerto, Terminal B. No vayas a ninguna parte. Estaré allí en 40 minutos. La voz de Valeria sonaba decidida. Vamos a superar esto, ¿me oyes? No estás sola. Samantha asintió, aunque su amiga no podía verlo. Gracias, susurró y se desconectó. Guardando su teléfono en el bolso, Samantha miró el tablero de información. El vuelo a Bariloche acababa de salir. Se llevaba al hombre que había amado durante 5 años y a la mujer con la que había decidido empezar una nueva vida. Samantha cerró los ojos y sintió rodar la primera lágrima por su mejilla. Bueno, ahora estaba bien permitirse esa debilidad. Después de todo, su vida acababa de desmoronarse delante de docenas de desconocidos. Era difícil imaginar un final más humillante para un matrimonio de 5 años. Pero en algún lugar de su interior, tras el manto de dolor y desesperación, Samantha sentía algo más, una pequeña chispa de ira que se encendía lentamente. Ira contra Daniel, contra su traición, contra sus crueles palabras. Alguien como tú pertenece a un basurero. Se arrepentiría de esas palabras. Ella se encargaría de ello. Valeria llegó al aeropuerto 35 minutos más tarde. Encontró a Samantha justo donde había dicho que estaría, sentada en un asiento de plástico de la sala VIP de la Terminal B, con la mirada inmóvil. Su amiga tenía la cara pálida,
Los ojos enrojecidos por el llanto y las manos, cruzadas sobre el regazo, temblaban visiblemente. «Samantha», dijo Valeria en voz baja, dejándose caer a su lado. «Salgamos de aquí». Samantha levantó lentamente la vista, como si luchara por volver de algún lugar lejano a la realidad. «Vale», dijo con una voz sin vida. Se fue volando. Con ella. «Lo sé, cariño. Me lo contaste todo por teléfono». Valerie tomó suavemente a su amiga por debajo del codo, ayudándola a levantarse. «Salgamos de aquí. Hay demasiadas miradas indiscretas en este lugar». Samantha asintió y se dejó llevar. Se movió mecánicamente, como una marioneta a la que le hubieran cortado la mitad de los hilos, tímidamente y con visible esfuerzo. Valeria salió al aparcamiento y abrió la puerta de su coche rojo. «¡Sube! ¿Y tu coche?», preguntó ayudando a Samantha a abrocharse el cinturón. «Ahora no puedo conducir», respondió Samantha en voz baja. «Lo recogeré más tarde, o enviaré a alguien». Valeria asintió y arrancó el motor. Salió del aparcamiento del aeropuerto y se unió a la corriente de coches que se dirigían al centro de la ciudad. «¿Dónde te llevo? ¿A mi casa o...?» Valeria lanzó una rápida mirada a su amiga. «A casa de mis padres», respondió Samantha tras una pausa. «Necesito hablar con mi padre». Valeria se sorprendió un poco. Normalmente Samantha evitaba acudir a sus padres con sus problemas. Prefería resolverlos por su cuenta. Pero ahora era obviamente un caso excepcional. «De acuerdo. Yo te llevaré», dijo simplemente, girando hacia el lujoso barrio donde se encontraba la mansión de la familia Valdivieso. Samantha permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventanilla los centelleantes paisajes urbanos. Valeria no intentó entablar conversación, comprendiendo que su amiga necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Samantha no habló hasta que llegaron a las puertas de la enorme mansión colonial de Valdivieso. «Dijo que nunca me había querido», dijo en voz baja, casi un susurro, «que con ella se sentía vivo, y conmigo solo existió. 5 años, Vale. 5 años de mi vida con un hombre que fingía». Valerie agarró el volante con más fuerza, sintiendo la rabia hervir en su interior. «Es un mentiroso, Samantha, y un cobarde. Solo un cobarde haría eso, engañarte a tus espaldas y luego echarle la culpa de tus problemas a otro». Aparcó el coche en la puerta y se volvió hacia su amiga. «No creas ni una palabra de lo que dice. Solo intenta justificar su mezquindad». Samantha asintió, pero la duda se leía en sus ojos. Las palabras de Daniel la habían herido profundamente, sembrando la semilla de la incertidumbre, de que su matrimonio hubiera sido real alguna vez. «Gracias por venir a buscarme», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió más como una mueca. «Te llamaré más tarde. ¿Lo prometes? Y si necesitas algo, a cualquier hora del día o de la noche». Valeria abrazó a su amiga, intentando transmitirle todo su apoyo a través de aquel abrazo. Samantha asintió y salió del coche. Se acercó a la puerta y pulsó el botón del interfono. Al cabo de un momento, la verja se abrió suavemente, dejándola entrar en el patio de la mansión. Un largo camino bordeado de viejos plátanos conducía a la entrada principal de la casa. En cualquier otro momento, Samantha habría disfrutado de este paseo, admirando el cuidado jardín y respirando el aroma de las flores de los numerosos parterres. Pero ahora caminaba deprisa, casi corriendo, como si huyera de un perseguidor invisible. La puerta se abrió antes de que llegara al porche. Su madre, Celeste Valdivieso, estaba en el umbral. Una mirada a su hija le bastó para saber que algo terrible había ocurrido. «Samantha, ¿qué ha pasado?». Abrió los brazos y Samantha corrió hacia ella como una niña pequeña que busca la protección de su madre. Los sollozos que había contenido durante tanto tiempo finalmente estallaron. Los hombros de Samantha temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas, borrando los restos de maquillaje. Celeste abrazó a su hija con fuerza, acariciándole el pelo y susurrándole palabras tranquilizadoras. «Calla, cariño, calla. Ya estoy aquí, ya estamos aquí. Todo va a salir bien». Permanecieron así en la puerta, la madre sosteniendo a su hija que sollozaba, hasta que el sonido de pasos que se acercaban las hizo volverse. «¿Qué ocurre? ¿Samantha?». La voz de Humberto Valdivieso sonaba preocupada. Estaba de pie en el pasillo, alto e imponente, incluso con su ropa de casa, pantalones y camisa remangada. Celeste sacudió la cabeza, instando a la paciencia de su marido. «Vamos al salón», condujo suavemente a su hija al interior de la casa. «Rose, tráenos un té y algo relajante», gritó en dirección a la cocina, donde el ama de llaves estaba preparando la cena.
En el amplio salón, Samantha se hundió en el sofá, todavía temblando de sollozos. Celeste se sentó a su lado, todavía abrazada a su hija, mientras Humberto se acomodaba en el sillón de enfrente, con un rostro que expresaba una mezcla de preocupación y rabia contenida. «Daniel», dijo Samantha entre sollozos, me engañó». Celeste, horrorizada, se llevó la mano a la boca. Humberto, en cambio, parecía petrificado. Solo las ictericias de sus pómulos se encendían por la tensión. «Le he localizado hoy», continuó Samantha, calmándose poco a poco. «Dijo que volaba a Bariloche en viaje de negocios, pero en realidad iba con una mujer, Florencia Castillo, su amante. Rosa, una anciana ama de llaves que había servido en la casa de Valdivieso durante más de 20 años, entró en la habitación. Llevaba una bandeja con té y unas pastillas. Al ver la cara llorosa de Samantha, sacudió la cabeza. «Bebe esto, te sentirás mejor». Celeste asintió agradecida a la asistenta, y ésta se retiró en silencio, lanzando una última mirada compasiva a Samantha. «¿Qué ha pasado exactamente, hija?», preguntó Humberto, cuando la puerta se cerró detrás de Rosa. «Cuéntanoslo todo». Samantha respiró hondo y aceptó la taza de té de manos de su madre. La bebida estaba caliente y dulce, ligeramente aromatizada con menta y melaza, una mezcla aputilante que Rosa preparaba para todas las crisis familiares. «Anoche encontré una copia impresa de unos billetes en su cartera», empezó Samantha, tratando de hablar con uniformidad. «2 pasajes a Bariloche, para él y para una tal Florencia Castillo». Humberto escuchaba en silencio, pero sus ojos se oscurecían con cada palabra que decía su hija. Cuando ella se quedó callada, él preguntó, «¿Y qué pasó hoy en el aeropuerto?» «Ia, no podía quedarme en casa. Tenía que asegurarme, para verlos juntos». Samantha sorbió más té, sintiendo que el cálido líquido la calentaba desde dentro hacia afuera. «Fui al aeropuerto, escondida, observando, y vi cómo se encontraban. Ella se le echó al cuello, se besaron, allí mismo, en medio de la sala, como si el mundo les importara un bledo». Nuevas lágrimas rodaron por las mejillas de Samantha. Celeste le apretó la mano, apoyándola en silencio. «No pude soportarlo, me acerqué a ellos, hice una escena». Samantha sacudió la cabeza, recordando el momento de su humillación. Esa mujer ni siquiera sabía que estaba casado. Le dijo que ya nos habíamos divorciado, que no vivíamos juntos. «Basura», siseó Celeste, algo muy poco habitual en la siempre reservada y educada mujer. «Y luego me dijo que nunca me quiso, que ella le hacía sentirse vivo». La voz de Samantha tembló. «Y delante de todos, delante de decenas de personas en el aeropuerto, gritó, «Alguien como tú pertenece a un vertedero. Voy a pedir el divorcio. Cuando vuelva, te quiero fuera de casa». Humberto se levantó de un salto de la silla, con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Se atreve a hablarle así a mi hija? ¿Humillarla públicamente?». Empezó a pasearse por la habitación, apretando y soltando los puños. «Lo destruiré. Juro por todo lo que es sagrado para mí que se arrepentirá de cada palabra que diga». «Humberto, por favor», dijo Celeste en voz baja. «No es momento para la ira. Samantha necesita nuestro apoyo». Humberto se detuvo, respiró hondo y volvió a sentarse en su silla. «Tienes razón, querida», miró a su hija. Su mirada se suavizó. «Samantha, puedes volver a casa. Esta casa siempre ha sido y será tu casa. Y con Daniel, de Daniel nos ocuparemos nosotros, legal y eficientemente». Samantha se dio cuenta, por el tono de su padre, de que ya estaba considerando un plan de acción. Humberto Valdivieso no era hombre de perdonar ofensas, especialmente las infligidas a su familia. «No puede echarte del piso», continuó Humberto. «Legalmente es una propiedad común, y hasta que el juzgado decida sobre la división, él no tiene derecho a exigirte que te mudes. Pero si no quieres volver allí, lo entiendo». «No lo sé, papá», respondió Samantha con sinceridad. «La idea de volver a ese piso, sabiendo que él estaba allí con ella, me cuesta imaginarlo». «Entonces quédate aquí», dijo Celeste con firmeza. «Y podemos recoger tus cosas mientras él no está. Llamaré a un abogado más tarde». Samantha asintió agradecida. La tensión y el estrés de las últimas horas empezaban a pasarle factura. Los ojos se le cerraban de cansancio. «Creo que deberías descansar», comentó Celeste al ver el estado de su hija. «Ven,
Te acompaño a tu habitación. Solo un momento más, querida. La detuvo Humberto. Samantha, dijiste que volaron a Bariloche. ¿Qué vuelo? Samantha dijo el número, un poco sorprendida por la pregunta. ¿Por qué? Humberto sonrió lentamente, y no había nada amable en esa sonrisa. Solo quiero confirmar los detalles. Sacó su teléfono y marcó rápidamente el número. ¿Víctor? Humberto Valdivieso. Comprueba el vuelo a Bariloche que salió esta mañana. ¿Qué aerolínea lo atiende? Esperó una respuesta, sin dejar de mirar a su hija. Luego su sonrisa se hizo más amplia. Gracias, Víctor. Sí, ya te llamaré. Apagó el teléfono y se volvió hacia su mujer y su hija. ¿Qué? Preguntó Celeste, intrigada por el extraño comportamiento de su marido. Humberto se echó a reír, y en su risa había una especie de sombría alegría. El destino a veces da sorpresas maravillosas, dijo acariciándose la barbilla. El vuelo a Bariloche lo opera Aero Valdivieso, mi aerolínea. Samantha miró a su padre perpleja. ¿Y eso qué significa? Significa, cariño, que tu inútil marido vuela en mis alas. Humberto se acercó a su hija y le acarició el pelo como solía hacer cuando era pequeña. Significa que tenemos oportunidades, ciertas oportunidades para que se haga justicia. Celeste frunció el ceño, mirando a su marido. Humberto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pretendes? Humberto negó con la cabeza, con los ojos fijos en la distancia, como si ya pudiera ver el plan que se desarrollaba ante él. Nada ilegal, querida. Solo un poco de turbulencia en la vida del hombre que hizo daño a nuestra hija. Volvió a coger el teléfono. Necesito hacer algunas llamadas más. Celeste, tienes razón. Samantha necesita descansar. Llévala a su habitación. Celeste ayudó a su hija a levantarse del sofá. El agotamiento emocional le había pasado factura. Samantha apenas podía mantenerse en pie. Ve a descansar. Humberto besó la frente de su hija. Y no te preocupes por nada. Tu padre se encargará de todo. Mientras Samantha subía la amplia escalera que conducía al primer piso, oyó que su padre ya hablaba con alguien por teléfono. Su voz sonaba autoritaria y decidida. No podía distinguir las palabras, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Humberto Valdivieso estaba poniendo en marcha algún tipo de plan. Su antigua habitación era casi idéntica a la de la juventud de Samantha, espaciosa, con el techo alto y grandes ventanales que daban al jardín. Solo que en lugar de carteles de grupos de música y actores, las paredes estaban ahora cubiertas de cuadros, y las estanterías no estaban llenas de libros de texto, sino de una colección de primeras ediciones de literatura clásica, una pasión que Samantha había heredado de su padre. Celeste ayudó a su hija a desvestirse y a meterse en la cama, como había hecho cuando estaba enferma de niña. Duerme un poco, cariño, besó la frente de Samantha. Las cosas mejorarán, ya verás. Samantha asintió, medio adormilada por el cansancio y el té calmante. Lo último que pensó antes de dormirse fue que, a pesar de todo el dolor y la humillación, hoy había tenido la suerte de ver el verdadero rostro de Daniel. Y ahora podría ser el momento de que él viera quién era realmente Samantha Valdivieso. Samantha durmió casi 4 horas. Cuando se despertó, el sol ya se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo su habitación de cálidos tonos anaranjados. Por un momento no supo dónde estaba, pero los recuerdos la invadieron. El aeropuerto, Daniel con Florencia, sus palabras crueles, el regreso a la casa de sus padres. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados de lágrimas, pero sentía un extraño vacío en su interior, como si todas las emociones se hubieran consumido, dejando solo cenizas. Samantha se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Un jardinero trabajaba en el jardín, recortando metódicamente los setos. Una escena tan cotidiana y, sin embargo, tan alejada de la confusión emocional de su alma. Comprobó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Valeria y una de Ricardo, su editor. Ni una sola de Daniel. Por supuesto que no. Seguramente ahora estaba disfrutando de la compañía de su nueva amante en algún pintoresco rincón de Bariloche. ¡Qué cabrón! Samantha envió un mensaje rápido a Valeria. Estoy bien. En casa de mis padres. Te llamo luego. Ricardo podía esperar. Ella no estaba en condiciones de hablar de fechas de entrega de manuscritos en ese momento. Después de ducharse y ponerse ropa casera que encontró en el armario, era increíble cómo su madre había guardado todas sus cosas,
Samantha bajó las escaleras. Se oían voces procedentes del despacho de su padre, de él y de algún otro hombre que no reconoció. Pasó sin hacer ruido, no quería molestar y se dirigió a la cocina. Rose estaba preparando la cena. «Querida», sonrió el ama de llaves al ver a Samantha. «Tienes mejor aspecto. ¿Tienes hambre?» «Un poco», admitió Samantha, que ahora tenía un poco de hambre. «¿Qué estás cocinando, Rose?» «Tu favorito es churrasco con chimichurri y empanadas de ternera», le guiñó un ojo rosa. «Tu padre ha dicho que esta noche tenemos una cena especial. Tiene invitados». «¿Invitados?» Samantha levantó las cejas sorprendida. «¿Quién?» «Un tal señor Moreno», contestó Rosa removiendo la salsa. «Él y tu padre llevan 2 horas encerrados en el estudio». Samantha asintió, preguntándose quién podría ser. El nombre le resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había oído. «¿Dónde está mamá?», preguntó mirando a su alrededor. «En el invernadero». Dijo que necesitaba calmar sus nervios. Rose sonrió comprensivamente. «Ya sabes cómo es ella. Cuando está preocupada, acude a sus plantas». Samantha asintió. Su madre cultivaba orquídeas y otras flores exóticas en un invernadero construido ex profeso en el extremo más alejado del jardín. Era su refugio contra el estrés y los problemas, como el café de Valerie para la propia Samantha. «Voy a buscarla», dijo Samantha, cogiendo una galleta recién horneada de su plato. Rose frunció el ceño fingidamente, pero no se molestó en detenerla. Samantha salió al jardín por la puerta trasera. El aire del atardecer era cálido y estaba impregnado del aroma de las flores. Caminó lentamente por el sendero de grava hasta el invernadero, saboreando el momento de paz tras la tormenta emocional. El invernadero brillaba a la luz del sol poniente, y sus paredes de cristal reflejaban un resplandor anaranjado. Dentro, entre el verdor y las flores, Samantha encontró a su madre. Celeste estaba de pie junto a una de las mesas, trasplantando cuidadosamente una pequeña orquídea a una nueva maceta. «Mamá», llamó Samantha en voz baja, sin querer sobresaltar a su madre. Celeste levantó la vista y sonrió al ver a su hija. «¿Estás despierta? ¿Cómo te encuentras, cariño?» «Mejor», mintió Samantha, acercándose. «Físicamente, al menos». Celeste dejó la olla a un lado y se quitó los guantes de jardinería. «¿Y emocionalmente?», miró a su hija con atención. Samantha se encogió de hombros. «No lo sé, está vacía, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y dejado un agujero». Pasó la mano por las hojas de una planta cercana. «Rose dijo que papá tiene visita. ¿Alguien llamado Moreno?». Celeste suspiró y su rostro se puso serio. «Fernando Moreno, el jefe de la policía argentina», negó con la cabeza. «Tu padre está muy enfadado, Samantha. Nunca lo había visto así». «¿El jefe de policía?». Samantha frunció el ceño. «¿Por qué está aquí? ¿Qué trama papá?». «No lo sé exactamente. No quiere contarme los detalles». Celeste cogió la mano de su hija. «Pero conozco a tu padre. No dejará impune lo que hizo Daniel, sobre todo después de lo que te dijo en el aeropuerto». Samantha sintió una extraña sensación en su interior. Una mezcla de ansiedad y anticipación. Humberto Valdivieso era un hombre poderoso, con amplias conexiones en todos los ámbitos de la vida. Si estaba decidido a vengarse de Daniel, bueno, no sería bueno para su marido. «Vamos adentro». Celeste tiró suavemente de la mano de su hija. «Se acerca la cena y tu padre quería hablar contigo». Volvieron a entrar en la casa por la entrada lateral, e inmediatamente oyeron voces masculinas procedentes del salón. Humberto estaba diciendo algo. Su voz sonaba decidida y autoritaria. «Y lo quiero detenido el mayor tiempo posible, sin favores», venía de detrás de la puerta entreabierta. «Humberto, ¿te das cuenta de que me estás pidiendo que me extralimite en mis funciones?». Una segunda voz, obviamente perteneciente al invitado, Fernando Moreno. «No puedo detener a un hombre sin una causa probable». «Habrá una razón, Fernando. Ya me encargué de eso», respondió Humberto, con la seguridad de un hombre acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas, sin cuestionarlas. Samantha miró a su madre. Celeste sacudió la cabeza como diciendo, «Te lo advertí». «Unámonos a ellos», dijo en voz baja. «Es mejor que sepamos lo que pasa». Samantha y Celeste entraron en el salón. Humberto y su invitada estaban sentados en sillones junto a la chimenea, en la que ardía un fuego a pesar de la cálida noche. Frente a ellos había 2 vasos de whisky
y una caja abierta de puros, un raro lujo que Humberto solo se permitía en ocasiones especiales. Los hombres se levantaron al ver a las mujeres. El invitado, un hombre alto y esbelto de unos 50 años, con porte militar y ojos oscuros y penetrantes, se inclinó cortésmente. «Señora Valdivieso, señorita Valdivieso». Su voz era grave y resonante, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «Encantado de conocerla, aunque las circunstancias podrían haber sido más agradables». Fernando Moreno, jefe de la Policía Nacional, le presentó Humberto. «Mi viejo amigo y, digamos, una cara que nos vendría muy bien en estos momentos». Samantha asintió levemente, mirando a su invitado con aprecio. Había oído hablar de Moreno. Su nombre aparecía a menudo en las noticias en relación con detenciones de corrupción y narcotráfico. Tenía una reputación desigual como eficaz luchador contra el crimen, pero sus métodos a veces suscitaban dudas entre los activistas de derechos humanos. «Pido disculpas por inmiscuirme en sus asuntos familiares», dijo Samantha. «Pero parece que mi padre tiene buenas razones para hacerlo». Moreno volvió a inclinarse, aceptando sus palabras. «Tu padre es un viejo amigo mío. Una vez me ayudó en una situación difícil, y me complace poder devolverle el favor», miró a Humberto. «Aunque debo admitir que su petición es poco convencional». Humberto sonrió, volviendo a su silla y haciendo un gesto para que todos se sentaran. «Samantha, ¿cómo te encuentras? ¿Descansada?», preguntó, mirando a su hija con atención. «Mejor, gracias». Tomó asiento en el sofá junto a su madre. «Papá, ¿qué está pasando? He oído parte de vuestra conversación». Humberto intercambió miradas con Moreno como si obtuviera permiso tácito para continuar, y luego se volvió hacia su hija. «Estoy poniendo en marcha un plan que borrará la sonrisa de la cara de tu marido infiel», habló con calma, pero en sus ojos ardía un fuego peligroso. «Nadie se atreve a ofender a mi hija y quedar impune, especialmente el hombre al que he confiado mi posesión más preciada». Samantha sintió un calor derramarse en su interior ante aquellas palabras. A pesar de todo su artificioso rigor, su padre siempre había sido su protector y su apoyo. «¿Cuál es el plan?», preguntó, pasando la mirada de su padre a Moreno y viceversa. Humberto sonrió, la misma sonrisa que ponía nerviosos a sus socios. «El plan es simple pero efectivo». Se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «El vuelo en el que viaja Daniel llega a Bariloche en», miró su reloj, «unos 20 minutos. Cuando el avión aterrice, el capitán informará de un TIN a bordo, sobre un pasajero que se comportó de forma inapropiada, amenazó al personal y creó una situación peligrosa». «¿Daniel?». Samantha enarcó una ceja. «Pero no hizo nada de eso». «No, claro que no», convino Humberto. «Pero el capitán dirá lo contrario, y las azafatas confirmarán sus palabras, y algunos de los otros pasajeros serán testigos». Samantha miró a su madre. Celeste parecía preocupada, pero no sorprendida. Sabía de lo que era capaz su marido cuando se trataba de proteger a la familia. «Papá, ¿sobornaste a la tripulación de vuelo?», preguntó Samantha sin rodeos. Humberto se rió. «¿Sobornarlos? No, cariño, la compañía aérea es mía. Solo siguen las instrucciones de su jefe». Bebió un sorbo de whisky. «Digamos que esta vez la gratificación trimestral será especialmente generosa con todos los implicados en la operación». Fernando Moreno tosió ligeramente, llamando la atención. «En el aeropuerto de Bariloche, Daniel Oliveira estará esperando a la policía. Será detenido acusado de violar la seguridad del vuelo, amenazar a la tripulación y gamberrismo», habló en tono empresarial, como si estuviera leyendo en voz alta un informe policial. «Nada demasiado grave. Al fin y al cabo, no es un terrorista, pero lo suficiente para pasar un tiempo en una celda mientras duren los procedimientos». «¿Algún tiempo?», intervino Samantha. «2 o 3 días, no más», respondió Moreno. «Más tiempo será difícil retenerlo sin pruebas contundentes, pero podemos crear ciertas condiciones de estancia. Nada ilegal, solo ligeramente incómodas». Humberto asintió, claramente satisfecho con ese aspecto del plan. «Durante este tiempo, mis abogados volverán a poner a tu nombre todos tus bienes comunes», se volvió hacia su hija. «Coches, inmuebles, cuenta, todo. Daniel recibirá los papeles del divorcio en los que ya se especifica que no tiene derecho a ninguna de las propiedades adquiridas conjuntamente. Si quiere salir más rápido de la celda, firmará sin mirar».
Samantha permaneció en silencio, digiriendo lo que había oído. El plan de su padre había sido cruel pero efectivo. Y después de todo lo que Daniel había dicho y hecho, ¿no merecía ser tratado así? ¿Y si se niega a firmar?, preguntó. Entonces se pasará el plazo en la celda y luego lo acusarán. Humberto se encogió de hombros. Por supuesto, no irá a juicio. No hay pruebas suficientes, pero nadie se lo dirá. Samantha bajó los ojos, sin saber cómo sentirse. La venganza le parecía dulce, pero al mismo tiempo no quería rebajarse al nivel de Daniel. Merece ser castigado, dijo en voz baja. ¿Pero no es demasiado? ¿Demasiado? Humberto se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Y humillarte públicamente, en el aeropuerto, delante de decenas de personas, no es demasiado? ¿Y decirte que perteneces a un vertedero no es demasiado? ¿Y engañarte mientras planea quedarse con el dinero que ha ganado tu talento no es demasiado? Samantha guardó silencio. Había algo de verdad en las palabras de su padre que no podía negarse. Además, añadió Humberto con más suavidad, no estamos haciendo nada que pueda causarle un daño real. Es solo lección. Una lección que recordará el resto de su vida. El teléfono de Moreno sonó, interrumpiendo la conversación. Miró la pantalla y asintió a Humberto. De Bariloche, voy a contestar. Se levantó y salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Se hizo el silencio por un momento. Humberto miraba el fuego de la chimenea. Celeste se frotaba nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello, y Samantha reflexionaba sobre los aspectos morales del plan de su padre. Sí, Daniel había hecho algo despreciable. Sí, merecía ser castigado. ¿Pero arresto? ¿La cárcel? ¿Obligarle a firmar documentos? Papá, Samantha finalmente rompió el silencio. No quiero que hagas nada que pueda poner en peligro tu reputación o tu negocio. Daniel no vale la pena. Humberto sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. No te preocupes por eso, querida. Llevo mucho tiempo en el negocio y sé cómo protegerme y proteger mis intereses. Nadie relacionará nunca incidente conmigo. Hizo una pausa. Y luego, ¿no quieres ver su cara cuando se dé cuenta de que lo ha perdido todo, a ti y el dinero con el que contaba? Antes de que Samantha pudiera contestar, la puerta se abrió y Moreno regresó. Su rostro era impenetrable, pero había satisfacción en sus ojos. La operación ha comenzado, dijo, volviendo a su silla. El avión aterrizó hace 10 minutos. El capitán informó de un pasajero perturbado. La policía local ya está esperando en la pasarela. Humberto asintió, conteniendo a duras penas una sonrisa. Excelente. Fernando, estoy en deuda contigo. Considéralo una compensación por una vieja deuda, respondió Moreno. Pero te advierto que no puedo interferir si el asunto toma un imprevisto. No lo hará, dijo Humberto con seguridad. Todo está bajo control. En ese momento Rosa entró en el salón, anunciando que la cena estaba lista. Todos se levantaron y se dirigieron al comedor, donde estaba puesta una suntuosa mesa. Churrasco con chimichurri, empanadas, verduras frescas y una botella de vino tinto caro. Claramente una cena de celebración, a pesar de las dramáticas circunstancias. Samantha apenas probó la comida, aunque normalmente adoraba los platos de Rosa. No tenía apetito. Los pensamientos sobre Daniel, su detención y la inevitable reacción le impedían concentrarse en la cena. Humberto y Moreno, en cambio, comían con gran placer, hablando de noticias políticas y de viejos conocidos. Celeste se unía ocasionalmente a la conversación, pero observaba más a su hija, preocupada por su estado. El postre, flan con salsa de caramelo, ya estaba servido cuando volvió a sonar el teléfono de Moreno. Se disculpó, se levantó de la mesa y salió al pasillo para hablar. Regresó unos minutos más tarde, y esta vez tenía una expresión de evidente satisfacción en el rostro. Daniel Oliveira ha sido detenido, informó, sentándose a su mesa. Justo en la rampa del avión. Según el agente que lo detuvo, estaba extremadamente sorprendido e indignado, especialmente cuando su compañero no fue detenido, solo él. Humberto asintió satisfecho, levantando su copa de vino. Por la justicia, brindó. Que cada uno tenga lo que se merece. Moreno y Celeste levantaron sus copas. Samantha dudó, pero luego se unió también al brindis. Algo dentro de ella, alguna parte oscura y vengativa de su alma, sintió satisfacción al pensar en Daniel en la comisaría, confuso y furioso. ¿Y ahora qué?,
preguntó, dando un sorbo a su vino. Ahora pasará la noche en una celda, respondió Moreno. Mañana por la mañana habrá un interrogatorio. Se le permitirá una llamada telefónica. El procedimiento normal. Y creemos que te llamará a ti, añadió Humberto, para exigir una explicación o ayuda. Samantha se puso tensa. ¿Y decirme qué? Lo que quieras, querida, sonrió Humberto. Es tu oportunidad de contarle todo lo que has ido acumulando, o simplemente escuchar sus súplicas en silencio. Tú eliges. Samantha asintió, pensando en lo que le gustaría decirle a Daniel si estuviera al otro lado del auricular. La cena terminó sobre las 9 de la noche. Moreno se retiró, alegando la necesidad de regresar a la capital a tiempo para la reunión de la mañana. Humberto acompañó a su amigo a la puerta y Samantha los oyó hablar en el porche durante unos minutos más, al parecer discutiendo detalles no destinados a oídos femeninos. Samantha ayudó a Rosa a recoger la mesa, a pesar de las protestas del ama de llaves. Necesitaba algo en lo que ocupar sus manos, algo que la distrajera de Daniel, de su arresto y de lo que sentía al respecto. Cuando Humberto regresó a la casa, encontró a su mujer y a su hija en la pequeña sala de estar. Una habitación pequeña y acogedora, donde la familia solía pasar las tardes charlando o leyendo. Celeste estaba tejiendo, actividad a la que recurría en momentos de estrés. Samantha hojeaba alguna revista, sin leer realmente el texto. Moreno se fue, informó Humberto, sentándose en su sillón preferido. Mañana por la mañana sus hombres traerán los papeles para Daniel. ¿Qué clase de papeles exactamente?, preguntó Samantha, dejando a un lado la revista. Una demanda de divorcio, una escritura de renuncia, una declaración de culpabilidad por quebrantamiento de fidelidad conyugal, lo que necesite para proteger sus intereses. Humberto sacó un teléfono del bolsillo y marcó un número. ¿Álvarez? Humberto Valdivieso. Sí, ya sé que es tarde, pero el asunto es urgente. Se levantó y salió al pasillo, continuando su conversación con el abogado. Samantha miró a su madre. «Mamá, ¿apruebas todo esto?», preguntó en voz baja. Celeste dejó a un lado su labor de punto y suspiró. «No me entusiasman los métodos de tu padre, Samantha. Pero vi lo que Daniel te hizo. Vi tus lágrimas, tu dolor», negó con la cabeza. Cualquier madre querría proteger a su hijo del sufrimiento. Humberto lo hace a su manera, tal vez no como yo lo habría hecho, pero con el mismo propósito. Samantha asintió, comprendiendo la lógica de su madre. Ella misma no sabía qué pensar de la detención de Daniel. Por un lado, merecía ser castigado por sus mentiras y su traición. Por otro, no quería rebajarse a su nivel, vengarse, hacerle daño. Humberto regresó 10 minutos después, con cara de satisfacción. «Álvarez vendrá mañana por la mañana con los documentos», informó, acomodándose en su silla. «Es el mejor abogado de divorcios del país. Se asegurará de que Daniel no reciba ni un céntimo de tu dinero». «¿Y el piso?», preguntó Samantha. «Lo compramos juntos. Los dos hicimos el pago inicial. Pero durante los últimos 3 años, la hipoteca la has pagado tú en su mayor parte», le recordó Humberto. «Eso se tendrá en cuenta. Te quedarás con el piso. Daniel será compensado por su parte. Nada más». Samantha asintió, sintiéndose aliviada. No quería volver al piso que compartía con Daniel. Demasiados recuerdos dolorosos, pero tampoco quería perderlo. Era una buena inversión que podría vender más tarde o alquilar. ¿Y su negocio? Samantha recordó que Daniel siempre había estado orgulloso de su concesionario de coches, aunque las cosas no fueran tan bien allí como él decía. «Ese es su negocio personal, que no tiene nada que ver con tu matrimonio», respondió Humberto. «Tú no tienes nada que reclamarle, ni él nada que reclamar sobre tus honorarios. Me parece justo». Samantha asintió. Ella no necesitaba el concesionario de Daniel, solo justicia y protección de lo que se había ganado con su duro trabajo. La velada terminó tranquilamente. Samantha subió a su habitación hacia las 11, sintiéndose cansada física y emocionalmente. El día había estado lleno de estrés, agitación y lágrimas, y ahora solo quería una cosa: olvidarse de sí misma en un profundo sueño. Pero el sueño no llegaba. Samantha estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo y pensando en Daniel. ¿Dónde estaba ahora? ¿En una celda de la comisaría de Bariloche? ¿Qué estaría sintiendo? ¿Ira? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Y cómo se siente Florencia, dejada sola en una ciudad extraña cuando la policía se lleva a su amante? De repente, a Samantha le entró una risa nerviosa.
Imagínese, el viaje romántico que habían planeado se había convertido en una pesadilla. Bueno, quizás había algo de justicia cósmica en ello. La mañana llegó demasiado rápido. Samantha se despertó al oír que llamaban a la puerta. Era Rose con una bandeja en la que humeaban una taza de café y un plato de tostadas, mantequilla y mermelada. «Tu padre me ha dicho que te traiga el desayuno a tu habitación», explicó el ama de llaves, colocando la bandeja sobre la mesilla de noche. «Te espera en el estudio dentro de 1 hora. Ha llegado el señor Álvarez». Samantha dio las gracias a Rosa y se sentó en la cama, estirándose. A pesar de la agitada noche, se sentía descansada. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Desayunó rápidamente, se duchó y se vistió con un traje de negocios que encontró en su armario, uno de los que había dejado en casa de sus padres cuando se mudaron. Falda lápiz negra, blusa blanca, chaqueta entallada. Un atuendo que le daba confianza antes de negociaciones importantes con editores o apariciones en público. Una vez abajo, Samantha se dirigió al despacho de su padre. Humberto no estaba solo. Le acompañaba un hombre delgado y mayor, de mirada atenta tras unas gafas de montura fina, el abogado de Álvarez. «Ah, Samantha, pasa». Humberto se levantó para recibir a su hija. «El señor Álvarez ha traído los documentos. Tenemos que discutirlos». La hora siguiente transcurrió en un minucioso análisis de los documentos legales. Álvarez hablaba con voz tranquila y mesurada, explicando cada cláusula del acuerdo de divorcio, cada frase, cada cifra. De vez en cuando Humberto hacía algún comentario o aclaración. Samantha escuchaba atentamente y hacía preguntas cuando algo no quedaba claro. En general, los documentos le proporcionaban prácticamente todos los bienes que habían adquirido en común. Piso, coches, cuentas bancarias. Daniel recibía una compensación mínima, y eso solo por las inversiones personales verificadas. «Es algo desigual, ¿no?», comentó Samantha, repasando las cifras. «Dadas las circunstancias, su infidelidad, probada y admitida, su intención abierta de apoderarse de tus fondos, la humillación pública a la que te sometió, yo diría que es bastante justo», respondió Álvarez con una leve sonrisa. Un tribunal de justicia probablemente habría dictado una sentencia similar. «Si hubiera ido a juicio», añadió Humberto. «Pero esperamos que Daniel esté lo suficientemente motivada para firmar esos papeles sin pleitos». Samantha asintió, dándose cuenta de que la motivación era poder salir más rápido de comisaría. «¿Qué dirá cuando vea esos papeles?», preguntó. «Estará indignado, sin duda». Álvarez se encogió de hombros. «Probablemente intentará regatear, pero en su posición no tiene mucha influencia». En ese momento sonó el teléfono de Humberto. Miró la pantalla y levantó la mano, pidiendo silencio. «Moreno», dijo, contestando a la llamada. «¿Qué tienes?». Escuchó unos segundos y una sonrisa iluminó su rostro. «Estupendo, que haga la llamada». Desconectó y se volvió hacia Samantha. «Daniel se ha puesto al teléfono. Quiere llamarte». Samantha sintió que se le aceleraba el pulso. Era el momento de oír la voz de su marido después de todo lo que había pasado. «No tienes que hablar con él», dijo Humberto suavemente. «Puedes no contestar». Samantha negó con la cabeza. «No, quiero hablar con él. Quiero oír lo que tiene que decir». Antes de que pudiera terminar la frase, sonó su teléfono. El número de Daniel apareció en la pantalla. Samantha respiró hondo y contestó poniendo el altavoz. «Samantha». La voz de Daniel sonaba tensa y enfadada. «Esto es obra tuya, ¿no? ¿O de tu padre?». «¿De qué estás hablando, Daniel?». Ella intentó que su voz sonara inocente y sorprendida. «No finjas. Ayer me detuvieron nada más aterrizar. Me acusaron de una tontería. Amenazar a la tripulación, alterar el orden del avión. Tonterías. Yo no hice nada de eso». «¿De verdad? Es una pena». Samantha captó la mirada de aprobación de su padre. «¿Pero qué te hace pensar que yo tuve algo que ver?». «Porque es una coincidencia demasiado sospechosa. Justo después de nuestra pelea en el aeropuerto». Daniel casi gritaba. «Sé que es una venganza, tuya o de tu padre». «Sabes, Daniel, creo que estás siendo paranoico», replicó Samantha con calma. «El mundo no gira a tu alrededor. Tengo cosas mejores que hacer que vengarme de mi exmarido». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Daniel volvió a hablar y su tono cambió, volviéndose más calculador. «Samantha, escucha, Ia,
Ayer exageré. Dije muchas cosas de las que ahora me arrepiento. Hablemos como adultos. Ayúdame a salir de aquí y hablaremos de ello. Samantha apenas contuvo una carcajada. Se acabó. Las amenazas no funcionaban y ahora intentaba provocar lástima. ¿Por qué debería ayudarte, Daniel? Tú misma dijiste que ibas a pedir el divorcio, que yo pertenecía a un basurero. ¿Recuerdas? Estaba enfadada. No lo decía en serio. La desesperación sonaba en su voz. Samantha, por favor, esto es horrible. La celda está sucia. La comida es incomible. Los compañeros de celda dan miedo. No puedo quedarme aquí. ¿Y Florencia? ¿Ella no puede ayudarte? Samantha puso deliberadamente énfasis en el nombre de su ama. Volvió a haber silencio al otro lado de la línea. Entonces Daniel suspiró. Ella se ha ido. Volvió a Buenos Aires en el primer vuelo en cuanto me arrestaron. Samantha miró a su padre, que sonreía satisfecho. Seguramente una aventura romántica se le había escapado a la primera dificultad. «Qué pena», replicó Samantha secamente. «Parecíais tener un amor tan fuerte. Dijiste que te hacía sentir vivo, ¿recuerdas?» «Samantha, por favor». La voz de Daniel se volvió suplicante. «Sé que cometí un error, un gran error. Estoy dispuesto a hablar las cosas, dispuesto a comprometerme. Solo sácame de aquí». «Un hombre vendrá a verte mañana», dijo Samantha, tras una breve pausa. «Traerá unos papeles. Fírmalos y podrás salir». «¿Papeles? ¿Qué papeles?» La alarma sonó en la voz de Daniel. «Sobre el divorcio, sobre la división de bienes, sobre tu renuncia a reclamar mis honorarios y nuestros bienes comunes», habló Samantha con calma, pero con firmeza. «Si lo firmas, estás fuera. Si no lo haces, bueno, disfruta de la justicia argentina». ¿Me estás chantajeando?» Ahora había furia en su voz. «No puede hacer eso. Es ilegal». «No estoy haciendo nada, Daniel. Solo ofrezco una solución rápida y pacífica a nuestros problemas». Samantha podía sentir que la confianza crecía en su interior. «Tú misma dijiste que querías el divorcio. Solo estoy acelerando el proceso. Llamaré a un abogado. Voy a demandar. Le diré a todo el mundo que tu padre organizó mi arresto». Daniel volvió a gritar. Samantha sonrió. «No tienes ninguna prueba, ni una sola. Ahora escúchame con atención, Daniel. ¿Dijiste que mi casa estaba en el basurero? Bueno, fueron tus palabras las que te rebotaron. Firma los papeles y sal de mi vida. O quédate donde estás ahora. Tú eliges». Con estas palabras, cortó la llamada sin dar a su marido la oportunidad de responder. Humberto asintió con aprobación. «Bien hecho, hija. Estoy orgulloso de ti». Samantha dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Satisfacción por haber podido defenderse, y al mismo tiempo, una ligera amargura por haber acabado así. «¿Y ahora qué?», preguntó desviando la mirada de su padre al abogado. «Ahora esperamos», respondió Álvarez, reuniendo los documentos en un maletín. «Mi asistente ya está en Bariloche. Dentro de 2 horas irá a la comisaría con los papeles. Daniel puede firmarlos o negarse. Está en su derecho. Pero si quiere salir hoy, firmará», dijo Humberto con confianza. «La gente como él siempre toma el camino fácil». La predicción de Humberto resultó correcta. Esa tarde, Álvarez llamó con la noticia. Daniel había firmado todos los documentos sin una sola objeción. Por lo que contaba el abogado, estaba en tal estado que habría firmado incluso una sentencia de muerte con tal de salir de la celda. «Ya está», dijo Humberto mientras Samantha y él se sentaban en el pequeño salón después de cenar. «Está libre y tú estás protegida de su intromisión en tu propiedad». Samantha negó con la cabeza, pensativa. «Sabes, ni siquiera siento alegría, solo alivio de que se haya acabado». «Eso es normal, querida». Humberto le apretó suavemente la mano. «Nadie se alegra cuando muere un amor, incluso si ese amor ha sido envenenado por la traición». Samantha sonrió agradecida a su padre. Podía ser duro y despiadado en los negocios. Podía utilizar métodos cuestionables para conseguir las cosas, pero en el fondo seguía siendo un padre cariñoso, dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. «Gracias, papá», dijo en voz baja, «por protegerme, por no dejarme sola en esta situación. Estoy pensando en quedarme aquí un tiempo», dijo finalmente. «Si a ti y a mamá os parece bien. No quiero volver al piso. Demasiados recuerdos».
Por supuesto, cariño. Quédate todo el tiempo que quieras. Sonrió Humberto. Puedes trabajar aquí en el nuevo libro. Y el piso se puede alquilar o vender. Depende de ti. Samantha asintió, sintiendo cómo crecía la calma en su interior. Sí, aquí, en casa de sus padres, curaría sus heridas. Escribiría un nuevo libro, tal vez utilizando sus experiencias transformadas por el poder de la ficción. Y un día, cuando estuviera preparada, abriría de nuevo su corazón al mundo, y quizá un nuevo amor.